medio de esta entrega de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos adelante. Supongamos que algunos años atrás un médico cuenta la historia de un niño que, teniendo ya casi 8 años de edad, seguía alimentándose casi exclusivamente con leche. Su cuerpo estaba creciendo, pero su desarrollo era deficiente. Sus huesos eran débiles. Su musculatura estaba un poco atrofiada. Su capacidad cognitiva se miraba limitada. No porque estuviera enfermo, de hecho no lo estaba, sino porque su alimentación era inadecuada para su edad. La tragedia no era que había empezado alimentándose con leche. La tragedia era que nunca avanzó más allá de la leche y su cuerpo lo resintió. Y esa es exactamente la preocupación de Dios reflejada por medio del escritor de Hebreos. En Hebreos 5, del 5 al 12, antes de este pasaje que leímos, él escribe que los creyentes debían ser ya maestros, pero que necesitaba que se le volvieran a enseñar lo más básico de la fe. Y eran tardos para oír. Y necesitaban leche, aunque ya tenían edad, y no alimento sólido. Entonces, luego de eso, él viene y en Hebreos 6, del 1 al 3, el tono cambia. Ahora es, vamos adelante. Bueno, dejémonos de los rudimentos y esto no impide que como iglesia vayamos adelante. Por tanto, vamos adelante a la perfección. ¿Lo ven en sus Biblias? Ahí está. Eso no es un consejo, no es una sugerencia, es un llamado urgente a la madurez espiritual. La iglesia de Cristo no fue llamada a vivir siempre en los rudimentos, sino a avanzar continuamente hacia la madurez espiritual sobre un fundamento doctrinal sólido y en total dependencia de la gracia soberana de Dios. Les voy a recordar algo que sé que lo conocen. En el año de 1912, el mundo presenció una de las tragedias más reconocidas de la historia marítima: el hundimiento del Titanic. Era considerado insumergible, tenía tecnología avanzada para la época, lujos incomparables, una estructura imponente. Pero había un problema: no tenía suficientes botes salvavidas por si algo pasaba. Era grande, era impresionante, era avanzado para su época, pero tenía una falla estructural que resultó fatal para cientos de personas. La iglesia, nuestra iglesia y cualquier iglesia puede tener lindas actividades, inauguración de hermosos ministerios, eventos, una preciosa estructura y bellos ministerios, pero si carece de madurez espiritual profunda, es vulnerable que con una cosa sea una fatalidad. En Hebreos 5, del 11 al 14, el autor confronta la inmadurez o el estancamiento espiritual. Pero ahora en Hebreos 6, del 1 al 3, nos llama a avanzar. Así que hoy vamos a recordar muy brevemente lo que hablamos el domingo pasado, los peligros del estancamiento espiritual, para luego meditar en el mandato claro de que debemos avanzar, que está dicho ahí de la siguiente manera: vamos adelante. Posteriormente vamos a identificar el fundamento desde el cual
es nuestra plataforma para avanzar. Y cerraremos reconociendo que dependemos totalmente de la gracia de Dios para que se produzca nuestro avance. Primero, el peligro del estancamiento espiritual. El autor de Hebreos identifica un problema ahí al final del capítulo 5. La inmadurez prolongada, a lo que yo llamé estancamiento espiritual. Esa inmadurez. Y le llama tardos para oír. Implica una pereza espiritual. No es incapacidad, sino negligencia en los asuntos que les corresponden al creyente en su día a día, en su vida con Cristo. Dicen que deberían ser maestros, pero que aún necesitan leche. La inmadurez en un recién convertido es normal, es aceptable, pero la inmadurez prolongada en un creyente antiguo es peligrosa y puede ser dañina. Pablo dice algo similar allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, 1 y 2. Dice que no podía hablarles como espirituales, sino como a carnales, porque no estaban preparados. Entonces, el estancamiento espiritual es un peligro. ¿Y qué produce? Vulnerabilidad doctrinal. Dice en Efesios que los ve como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, porque no avanzan en la madurez. También produce falta de discernimiento, como lo dice Hebreos 5:14. Mientras que el maduro tiene los sentidos más ejercitados, logra identificar mejor las cosas, desarrolla un mejor olfato de los asuntos del Señor. Y también la inmadurez produce incapacidad de reproducirse espiritualmente. Un cristiano que no madura muy difícilmente va a poder discipular a otros o evangelizar a otros. La Biblia o la iglesia, la Biblia no normaliza la inmadurez y por lo tanto la iglesia no puede normalizar la inmadurez espiritual permanente. No podemos aceptar como estándar lo que la Escritura llama un problema. El estancamiento y la inmadurez no podemos aceptarlo como que no pasa nada. La Biblia lo aborda como un inconveniente. Y en nuestra vida tampoco deberíamos aceptarlo. Desde una perspectiva bíblica entendemos que el crecimiento espiritual es una evidencia de vida o de cualquier ser. Ahora, en el campo espiritual, donde hay regeneración verdadera y no teórica, hay entonces un proceso de santificación progresiva, con altos y bajos, con lagunas, como ustedes quieran, pero a lo largo del tiempo se va viendo una santificación progresiva. Bien lo dijo el Señor en su palabra a través del apóstol Pablo: el que comenzó en vosotros la buena obra, eso es palabra de Dios, hermano, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces la pregunta no es si somos perfectos, porque ya sabemos la respuesta, no lo somos. La pregunta es si estamos avanzando en la madurez espiritual. Bueno, luego vemos, ya en el pasaje que nos ocupa hoy, un mandato claro: vamos adelante, hacia la perfección, dice. Vamos adelante. Puede ser que las cosas a veces no nos salgan bien, que tengamos una mala semana, un mal año, un mal día, un mal trabajo. En la vida cristiana puede ser que no estemos en nuestro mejor momento espiritual. Poca asistencia a la iglesia, poca lectura de la Biblia, poca oración, poca comunión con los hermanos, poco esto, poco lo otro. Hermanos, no importa el estado en el que esté, vamos adelante, no nos quedemos ahí estancados. Y ese es el mensaje de hoy. Vamos adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos, vamos adelante, dice la palabra, a la perfección. Perfección no significa, en este caso, impecabilidad. La palabra ahí, que está original, significa una madurez completa, algo como total. No significa que tenemos que abandonar las doctrinas básicas o lo que ahí llaman los rudimentos. Significa que no debemos quedarnos estancados en ellas. Porque aprendemos el abecedario en la escuela, ¿verdad? O las vocales. Nadie abandona el abecedario el resto de su vida.
Ahora, nadie se va a graduar por repetir el abecedario. Es importante, pero hay que avanzar. Entonces, el verbo vamos adelante, ahí en la Biblia, en el griego está en voz pasiva. ¿Qué significa esto? Es como que digamos, ese vamos adelante, seamos llevados. Voz pasiva es que alguien nos está impulsando. Implica acción, pero a la vez dependencia. O sea que Dios es quien produce el crecimiento, pero nosotros somos responsables de buscarlos. El mandato no es maduren si quieren, es sean llevados hacia la madurez. Vamos adelante. Aquí vemos una tensión gloriosa de nuestra fe, la responsabilidad humana y la dependencia de la soberanía de Dios. En Filipenses 2, 12 y 13, rápidamente, hermano, yo sé que ustedes son ágiles, leámoslo por favor. Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce obras y el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos dice que nos ocupemos, pero a la vez nos dice que es una dependencia de Dios. Ahí lo expresa perfectamente. Ocupaos en vuestra salvación, pero Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. La iglesia que no avanza se estanca o retrocede, hermanos. En el cristianismo no existe neutralidad en este aspecto. No se trata, hermanos, que les estamos invitando a abandonar lo básico. Se trata de edificar sobre los rudimentos de nuestra fe. Ahora, es importante saber cuál es la base desde donde vamos a avanzar. Y ahí en el texto vemos el fundamento desde el cual se avanza, versículos 1 y en la última parte del versículo 1 y el versículo 2 de Hebreos 6. El autor ahí enumera 6 fundamentos. Ahí están. Primero dice, y lo voy a dar una breve explicación, el arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento es parte central de nuestra predicación, como lo dijo Pedro allá en aquel mensaje y en Hechos 3, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento verdadero es fruto de la regeneración que Dios ha obrado en el alma de un individuo. Esas obras muertas no solo son pecados escandalosos, sino que trata de toda obra realizada fuera de la fe y sin procurar la gloria de Dios. Está hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, no es una mera tristeza que le da a alguien emocional, temporal. Es un cambio de mente producido por el Espíritu Santo que conduce a un cambio de dirección en nuestro andar. La segunda doctrina que menciona es la fe en Dios. La fe salvadora no es optimismo religioso, es una fe no solo que lo considera correcto, no solo que dice es correcto, sino que es una fe que confía plenamente, una confianza personal en la obra perfecta de Cristo. Hebreos 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios y no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahí se enseña que la fe misma es un don de Dios. La fe es el instrumento, no es la base de nuestro mérito. Tenemos que tener fe en Dios. Habla de la doctrina de los bautismos. El bautismo no regenera. No regenera. No es una cosa como mágica o automática. Es una señal y un sello del pacto de la gracia. Apunta a nuestra unión con Cristo, según lo dice Romanos 6. Es un testimonio visible de una realidad que nos ha pasado en nuestra parte invisible o no tangible. Entonces la madurez comprende el significado del bautismo, no solo comprende su práctica, ¿verdad? Habla también de la imposición de manos. Esto nos indica un orden dentro de la iglesia.
Dios gobierna su iglesia por medio de formas y medios ya ordenados en su palabra. No hay que salirnos de ella. Habla de la resurrección de los muertos. Esta doctrina es central para nuestra fe. Y no solo de la resurrección de Cristo. Ustedes pueden ir a leer 1 Corintios 15. Habla de una futura resurrección corporal de los creyentes, central, rudimento de nuestra fe. Y la madurez vive a la luz de esa creencia, es decir, a la luz de un pensamiento en la eternidad. Y habla de un juicio eterno. Habrá un juicio final, hermano. Indiscutible. El juicio eterno nos llama a la santidad y a una urgencia evangelística. Estos son fundamentos doctrinales básicos del cristianismo primitivo que están ahí en la epístola a los hebreos. Ahora, algo importante, obsérvenlo, ahí está en el texto. El avance que nos solicita no es un avance sin fundamento. No se trata de innovar doctrinalmente. No, porque no debemos de hacerlo. Se trata de profundizar en lo que ya Dios ha dejado en su palabra. No vamos a descubrir nada nuevo. Está revelado ahí ya en la palabra. La iglesia va a perder su madurez si abandona la doctrina. Hay un fundamento, pero no es que hay que echarlo a un lado para crecer y dedicarnos solo a actividades y actividades. No, hay que profundizar. No podemos dejar a un lado la doctrina. La iglesia madura profundizando. No solo en estudiar la doctrina, como lo vimos el domingo pasado, sino en obedecer lo que estamos aprendiendo. El fundamento del rudimento ese permanece, pero lo demás va creciendo. No abandonamos lo básico de nuestra fe. El progreso de una iglesia sin una base doctrinal o teológica sólida, eso no es madurez. Eso es desviación, eso es pragmatismo, esos son números, no madurez espiritual. Muchas iglesias hoy confunden movimiento con crecimiento, activismo con maduración, con madurez, emoción con madurez, actividad con profundidad. Tenemos que tener actividad, tenemos que tener movimiento, somos seres humanos que tenemos emociones, pero tenemos que tener claro cómo es que se produce la madurez. El verdadero avance viene con más santidad en la vida de nosotros, con mayor discernimiento en la palabra de Dios y que esto nos ayuda a ver las situaciones de la vida, con un mayor amor por la verdad y por la iglesia del Señor, con más evangelismo, con más conformidad a la imagen de Cristo. El crecimiento cristiano no es dejar atrás el evangelio y los rudimentos de nuestra fe, es comprenderlos con mayor profundidad y vivirlos con mayor coherencia, siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Ahora el pasaje también nos muestra que en este avance se requiere una dependencia absoluta de la gracia soberana. Veamos lo que dice Hebreos 6:3. Vuelvo a Hebreos aquí, hermanos. Dice: y esto haremos, ¿qué? Avanzar en esta base de la fe. Y esto haremos, avanzar hacia la perfección, si a la verdad Dios lo permite. Es que tenemos que depender de Él. Esta frase es profundamente teológica y doctrinal. El autor no duda de su responsabilidad o la responsabilidad de la iglesia a los creyentes que le escribe. Le dice: vamos adelante. No lo duda, pero reconoce la soberanía de Dios. Está ahí. Sin Dios no se puede avanzar. Aquí vemos entonces en este versículo como un eco de Santiago 4:15 que dice: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fuera de su voluntad y de su soberanía, nada podemos hacer.
Entonces la madurez cristiana no es un producto de autoayuda espiritual donde hay que darle aplausos y hacerle una placa a aquel que ha madurado. No, es la obra de la gracia de Dios. Ya se lo cité, Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, el Señor, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Él. Hay que prestar atención y entender que la soberanía divina no la estoy presentando como una excusa para la pasividad o para el estancamiento. No se malentienda. Esa es lo hermoso de la palabra del Señor, que estas verdades convergen en la mente del Señor y debemos asimilarlas, comprenderlas y actuar. Una frase que me encanta y la repito cada vez que puedo, y esta es una oportunidad para hacerlo. No es una palabra mía, es de algún puritano del siglo XVII, XVIII. Nosotros debemos izar las velas del bote, pero solo Dios puede hacer que el viento sople a nuestro favor. Pero nosotros vamos a izar las velas del bote. Y vamos a entender que si la soberanía de Dios es y su gracia, el viento soplará a nuestro favor. Dios es quien permite el avance, pero nosotros debemos disponernos a ese avance. ¿Quieren avanzar ustedes? Hoy tienen una linda oportunidad para demostrar eso que asintieron. Van a tener que leer Marcos 1 del 1 al 11. Y el viernes a las 7 van a tener que demostrar un aquí a este mensaje del avance, reuniéndose en familia. Si tienen dudas, aquí estamos, pregunten. Pero no vengan a decir amén, avancemos, y no hacer la práctica, porque entonces no están asintiendo con sinceridad. Amada iglesia de la fe, quiero concluir primero con algunas preguntas. Les tengo algunas preguntas. ¿Están creciendo en la iglesia o simplemente asistiendo a la iglesia? ¿Su comprensión del evangelio ahora es más profunda que hace un tiempo atrás? ¿Su lucha contra el pecado es más seria que antes? ¿Están soportando la tentación o están cediendo con facilidad cuando son tentados? ¿Su discernimiento espiritual ha madurado? Hermanos, Cristo no murió para producir creyentes infantiles para toda la vida. En su obra de santificación hay progreso en nuestra alma. En Efesios 4:13 dice que debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, avanzando en nuestra vida espiritual. No permitamos que la inmadurez se institucionalice en nuestra vida y que sea una marca de nosotros como creyentes. No lo permitamos. No aceptemos como normal lo que Dios llama inmadurez. Vamos adelante. Yo quiero que digamos a una sola voz, y si no, repítalo ahí, pero con sinceridad. No nos quedaremos alimentándonos solo con leche. No queremos solo leche. No nos conformaremos con lo elemental. No viviremos espiritualmente estancados. Vamos adelante hacia mayor santidad, hacia mayor profundidad en la palabra, hacia mayor semejanza a Cristo, hacia mayor comunión con mis hermanos, hacia mayor fidelidad al Señor. Y así lo haremos si Dios lo permite. Ahí lo dice el texto. Si Dios lo permite. Y si Él lo permite, seguiremos avanzando. Hasta ahora lo ha permitido. Cierro con una ilustración. En el año de 1927 ocurrió un accidente en una mina del estado de Utah, Estados Unidos.
una explosión atrapó a varios mineros bajo tierra. Los rescatistas lograron llegar hasta ellos, pero iban perforando y comenzaron a perforar para liberarlos. Pero los rescatistas notaron algo. Mientras perforaban, escucharon algo impactante. Desde el otro lado de la roca que ellos estaban perforando, los mineros atrapados golpeaban rítmicamente esa roca, esa pared. Ellos iban a ser rescatados y podrían estar ahí solo esperando, pero no estaban pasivos, no estaban resignados a morir, estaban cooperando con su rescate. Golpeaban hacia donde miraban que venía un rayito de luz. Ahí es la salida, y iban impulsando su esfuerzo para salir. Iglesia, y lo digo con convicción, Iglesia Bautista Berea, Dios está obrando en nosotros. Dios está perforando hacia nuestra madurez. Dios está llevándonos hacia el crecimiento, hacia esa perfección. Pero no podemos quedarnos inmóviles. Debemos avanzar hacia la luz. Debemos de esforzarnos por ir ahí. Debemos crecer y debemos profundizar. Así que vamos adelante hacia mayor santidad, hacia mayor profundidad doctrinal, hacia mayor semejanza a Cristo, hacia mayor generosidad en nuestras finanzas, hacia mayor fidelidad en congregarnos, hacia mayor comunión con mis hermanos en la fe. Y lo haremos, ¿verdad que sí? Si Dios lo permite. Y si Él lo permite, nadie podrá detener el crecimiento de su iglesia. Tomados de la mano del Señor, vamos adelante. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Aunque sea breve, Padre, o extensa, tu palabra solo ocupa segundos. Yo te pido que por medio de esta palabra, de este texto, de esta exposición, Padre, defectuosa o como sea, tú la uses para tu gloria, para que avancemos a la perfección en ti, que vayamos adelante como iglesia, que no seamos conformistas, que no nos estanquemos, que no permitamos la inmadurez en nuestra vida. Y si la hemos tenido, si la tenemos, que hoy podamos todos abrazarnos, tomarnos de la mano y decir, vamos adelante. En Cristo Jesús, vamos adelante. Recordando su obra redentora en la cruz, vamos adelante. Sosteniéndonos de la promesa maravillosa que Cristo volverá, vamos adelante. Esperando el día glorioso de la resurrección de los muertos y del encuentro eterno con Cristo, vamos adelante. Que en nuestro corazón se escuche, Padre, tu palabra, dándonos ánimo, aliento para avanzar en ti, si tú lo permites. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar.